Bueno, tenemos un invitado aquí con nosotros, es el senador Marcelo Fuentes, de la provincia de Neuquén. ¿Cómo anda, senador, tanto tiempo? Y bueno, azorado ante el episodio, primero poder expresar personalmente la solidaridad con la casa y fundamentalmente con los trabajadores que constituyen el alma de la misma, ¿no? Creo que hay una serie de episodios estos últimos días que en realidad son manifestaciones diferentes de una misma naturaleza y tienen que ver con cuál es el límite de la creación de una derecha democrática en la Argentina. Este es el tema, o sea, desconocer el voto popular anulando elecciones por un tribunal que es incompetente al respecto, utilizando la corporación judicial al efecto, e intentar acallar o sacar del aire un canal crítico que efectivamente a partir de la denuncia de determinados episodios hay sectores que se consideran afectados, son dos aspectos de la misma cuestión, que es el desprecio profundo que estos sectores tienen. A mí me hacía acordar esto porque yo tengo ¿Recuerda algún caso parecido a esto? O sea, a la anulación de elecciones, Flaminia Anglada, ¿no es cierto?, en el año 58, que provocó posteriormente la queda del gobierno. Yo era chico, 10 años en la Plaza San Martín, y de esto no tengo, salvo en la dictadura, vamos a entender. ¿Quiere que hablemos un poquito del caso Tucumán? ¿Qué cree usted que va a pasar? No, quería hacer una... primero quería hacer una aclaración para terminar de redondear. Yo me acuerdo hace muchos años, en boxeo, la supremacía de los pesos pesados era americano o africana, eran negros, pugilistas negros. Y se inventó una frase permanente que era la gran esperanza blanca. Era buscar a un migrante irlandés o italiano que pudiese... Y yo creo que de alguna medida esta maniobra de Macri es un mensaje no a sus mandantes, el electorado, sino a sus verdaderos mandantes, que es el Círculo Rojo. Porque tener que realizar el achique que inexorablemente Macri se ha comprometido a hacer con ellos, implica demostrar que tiene atributos y espaldas muy grandes. Entonces, esta actitud que uno dice, de cualquier punto de vista lógico, es absurda. Absurda. Uno dice, esa política sí lo vemos desde ese punto de vista. Pero si es un mensaje que quiere demostrar le está demostrando coraje a aquellos que creen que en realidad era un peso pesado y se encontraron, ¿no es cierto?, que un peso mosca, encima constipado. Entonces está congraciando. Está mostrando un gesto de autoridad a esos sectores que son mandantes de él con el daño, ¿no es cierto?, que cabe, pero fundamentalmente desnuda... Es muy picante, senador Fuentes. Yo no sé si pero... es picantísimo. Me gusta mucho entrevistarlo. Es muy picante. Desnuda esa limitación de esa derecha, que si gana las elecciones democráticas y las pierde, no. Si lo que ustedes dicen es favorable a ellos... Bueno, pero acá pasó que es una Cámara en lo contencioso administrativo de Tucumán que anula las elecciones. ¿Cómo se explica eso? No sé, por eso, inexplicable, pero además lo gracioso es que la autoridad electoral está presidida por el presidente del Tribunal Superior de la provincia. Es decir, que esta decisión de la Cámara, absolutamente irregular, va, ¿no es cierto?, en apelación al presidente del Tribunal Superior, que formó parte de la Junta Electoral del Tribunal. Excusará. Si él fue el que certificó, ¿no es cierto?, que la elección era válida. Porque, o sea, siempre hay que distinguir en esto lo que son hechos irregulares que en todo comicio electoral puede haber, a lo que es la instrumentación de un fraude. Lo de Tucumán es precisamente esa expresión de desprecio a la voluntad popular. Y es fundamental. Hace muchos meses, en una nota que después fue modificada por quien la hizo con muy mala intención, yo manifesté que íbamos a asistir a la campaña más sucia de la historia argentina electoral. Y me pusieron el titular, el senador dijo campaña sangrienta. Yo no dije sangrienta, sucia, porque todo esto es la superación de lo que pasó en el 2011. Hagan memoria ustedes, en el 2011, un año antes, la oposición, sectores de la oposición, encabezados por Carrió, manifestaban de que el Estado no estaba en condiciones de garantizar la realización del hecho comicial. Recuerda que no iba a haber autoridades de mesa ni fiscales, que nadie quiere ser presidente de mesa, que el Estado no garantizaba elecciones. Posteriormente, 7 meses antes de las elecciones, comenzaron con el cuento de que iba a haber fraude, anunciaban fraude a futuro. Y terminó todo, ¿no es cierto?, con un acto electoral donde ninguno de los candidatos derrotados tuvo la hidalguía de saludar a la señora presidenta. Al contrario, salieron a manifestar, Carrió entre ellos, de que en realidad habían ganado porque aquellos sectores más lúcidos, los grandes electorados de los centros urbanos, habían votado por la democracia y la república. El voto calificado. El voto calificado. Y esto es lo que están expresando. Son demócratas mientras les favorece. Cuando el pueblo se expresa, lo niegan. Y es lo que están haciendo también con este canal.
Fuentes, ¿leyó el fallo de la Cámara con lo contencioso administrativo que anula el comicio en Tucumán? O sea, no he tenido tiempo de leerlo, partiendo de la base de que es incompetente, no es materia de contencioso, para eso hay autoridades electorales y judiciales claramente establecidas, y fundamentalmente tengo entendido, por lo que he sido informado, de que reproduce el informe, funda en un informe del periodista de oposición La Nata. Esto es así, digamos. Sí, entre otras cosas, ¿le parece que es legítimo citar un programa de televisión para fundamentar un fallo tan importante que toma una decisión tan importante? Yo creo que un programa de televisión se puede citar. Ahora, si la única fundamentación de un fallo es un programa de televisión, además en este caso, que es una mezcla de show, programa cómico y agravio, el de La Nata, en realidad no tiene entidad. No, da la sensación que es como que, bueno, para que no haya dudas volvemos a votar. Pero así no funciona el sistema. No, pero usted vea lo gracioso de esto. El candidato Cano pedía la anulación de la elección de gobernador. En la misma urna entraron votos a diputados. ¿Solamente a esa categoría? O sea, pero entonces, ¿cómo? ¿Hubo fraudes? Si hubo fraudes, no tiene salvo el hecho de encadenar esta campaña de desprestigio hacia la democracia, porque ahora viene lo de Chaco, que padrones, que esto. Está claro lo que déjeme traerlo para acá, para la ciudad de Buenos Aires. Señor. ¿Cómo vio el tema Niembro? Bueno, en este caso provincia. ¿Cómo vio el tema Niembro? Yo digamos, tengo una... primero es decir, lo dijo el otro día, ayer lo dijo el jefe de bloque, en el debate del Senado. La política es una actividad donde hay que tener, ¿no es cierto?, aguante. No se puede alegremente incursionar en política si uno no está dispuesto a tener que abancarse, aguantarse. Y yo creo que... ¿Pichetto lo dijo? Pichetto dijo, no es un jardín de rosas, dijo. Como diciendo que hasta que lo de Niembro había sido hasta casi tierno, crudo. Es decir, bajar vos, tener un sistema estructurado sobre la base de negocios, en una estructura que es la ciudad de Buenos Aires, que es un gigantesco consorcio. Esto no es un jefe político. Es un administrador de un consorcio que tiene el negocio de los muchachos en cada cosita que el consorcio hace. Pintura, limpieza, los sueldos. Un periodista que tenía armado, ¿no es cierto?, un negocio de esas características. ¿Usted cree que la plata iba para Niembro? Yo creo que la plata iba para su fondo de campaña y para sus socios que tuviera. Pero, es decir, una empresa inexistente que subcontrataba. Entonces forma parte de una manera de generar caja política. Pero lo que acá es doblemente contradictorio es que aquellos que dicen que vienen precisamente a terminar con esa... A limpiar. A terminar con esa cultura política, son los primeros de hacerlo. Entonces creo, es más, la primera crítica a Niembro surgió del propio gremio, son los propios periodistas. Vos no podés, es decir, ampararte, especular en determinados negocios, haber formado parte de esa estructura delictual, ¿no es cierto?, que manejó el fútbol y su televisación en la Argentina durante años y se opuso salvajemente a que fuera público la transmisión futbolística. Vos no podés haber hecho negocio en esa estructura y posteriormente venir a presentarte como Teresa de Calcuta. Eso creo que fue donde le faltó a Niembro la habilidad de entenderlo desde el punto de vista de sus intereses. Desde el punto de vista de su renuncia, evidentemente, las informaciones que ustedes dieron, la investigación que llevaron, evidentemente le dio datos a la gente que le traía un perjuicio electoral serio al PRO y Niembro lo tuvieron que sacrificar. ¿Y qué opina de esto? Bueno, les digo, es casi la mitad de las instalaciones de S5N en tamaño, que está clausurado por el gobierno de la ciudad. ¿Qué siente viendo es un medio de comunicación? Somos un medio de comunicación. Primero, es decir, primero siento vergüenza y la segunda parte pues siento rabia, pero tengo de bloque medicamentarme por la presión alta, porque no, es decir, es brutal. Es decir, en cualquier lugar del mundo, aún aquellos donde hay grupos concentrados poderosísimos como Estados Unidos, por más que un político sostenga la línea editorial de ese diario, cuando un político hace o dice una estupidez, esos medios lo plantean. Acá estamos acostumbrados a que cualquiera dice y hace cualquier cosa y no hay rigor de seguimiento por parte principalmente de esos medios concentrados. Entonces verlo a Nelson Castro riéndose con el payaso del dibujo que tiene en la pantalla que tiene enfrente y viéndolos a ustedes, ¿no es cierto?, con la lógica angustia que a todo el personal esto genera. Más allá que no tiene, esto es, sigo insistiendo, su finalidad última no era, entiendo yo, no es evitar que transmitan, era mostrar un gesto de autoridad
ante un sector que el verdadero mandante, que cree que no tiene el coraje para llevar adelante lo que tiene que llevar, porque ven que esa candidatura hace agua por todos lados. ¿Y cómo cree que le habrá caído ese sector a quien estaba dirigido el mensaje? ¿Qué bien? O che, ¿no te pasaste un poco? Yo creo que esto va a ser como siempre ha sido la historia en el peronismo. Fracasada la intención de la derecha, cuando hablamos de derecha estoy hablando de aquellos sectores concentrados, económicos en Argentina, de edificar, ¿no es cierto?, una propuesta con candidatura propia, automáticamente recurrían, ¿no es cierto?, a la cooptación de algún dirigente del peronismo. Esto ha sido históricamente. Pero, senador, yo le digo es el algo. ejemplo más claro de eso. Tanto la corrupción como el abuso de poder no es ni de derecha ni de izquierda, es algo que está mal, lo haga quien lo haga. No, yo estaba haciendo, decir, coincido totalmente con usted, yo estaba haciendo otro análisis. Esos sectores, cuando no pueden edificar candidatura, o recurren al golpe de Estado, o recurren, ¿no es cierto?, bueno, eso ya pasó, por suerte. O recurren a la transformación de una figura en otra cosa. Recuerde usted que siempre la esperanza fue la ruptura del actual candidato a presidente por el Frente de la Victoria con la conducción política de la señora presidenta. Recuerde usted todas las maniobras y campañas tendiendo en qué momento Scioli va a mostrar su independencia y va a romper. Y yo creo que ese círculo a Macri ya lo ha descartado, no tiene expectativa que marque gana la elección. Por eso el intento desesperado de Macri de hoy de mandar un gesto, ¿no es cierto?, de autoridad. Creo que lo han descartado. Lo que viene es lo que viene interesante, es decir, en qué medida, ¿no es cierto?, el Frente para la Victoria va a poder continuar sosteniendo las políticas de transformación que llevó adelante con Cristina y con Néstor.